Andrés, Álvaro, Edwin, Carlos, bienvenidos. Vamos a entregarle este tiempo para que sea el Señor el que esté allí ministrándonos en esta mañana. Padre Celestial, gracias por este día que nos regalas, este día que tiene un propósito en nuestra vida. Hoy queremos disponer nuestro corazón, Señor, para que nos hables a través de tu palabra. Bendecimos la vida, Señor, de John Walter. Bendecimos su vida, su esposa, su ministerio, y te pedimos que lo uses de una manera especial en esta mañana. También, Señor, la vida de cada uno de los aquí presentes, los que vienen en camino, de entregarte nuestro momento de vida, entregarte los propósitos, y clamando, Señor, para que tu protección en tiempos de pandemia siga extendiéndose sobre cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy, como de costumbre, cada sábado vamos a disfrutar de este tiempito de 7 a 8, y pues hoy quiero presentarles a John Walter Lazo, ingeniero eléctrico, un gran amigo de hace muchos años. Es director de uno de los centros de formación y liderazgo de Senfol. También es neurocoach con su esposa, que es médica. Y pues tiene un largo caminar en todo lo que es el liderazgo, el desarrollo del liderazgo. Entonces, nos place mucho, John, tenerte aquí en esta mañana. Y pues te damos este tiempo para que lo podamos disfrutar. Bienvenido. Muy buenos días, gracias Carlos por invitarme a estar a esta hora conectado con este grupo de personas que empiezan el día de descanso buscando crecimiento, buscando edificar sus vidas. Entonces, bienvenidos todos y qué bueno poder participar contigo, Carlos, en estos tiempos. Bienvenido, gracias. Bueno, voy a compartir aquí una pantalla, permítanme un momentico, por favor. Ok. Bueno, quiero hablar de hoy, como decía el anuncio de la invitación, de uno de los temas que pues más nos ha apasionado y en el cual hemos estado trabajando durante buena parte de nuestras vidas. Este tiene que ver con todo lo que el- hemos estudiado de liderazgo en uno de los tantos ministerios de liderazgo o, o grupos de personas que se dedican al liderazgo. En esta oportunidad con Equip hicimos unos estudios sobre liderazgo y quiero compartir de parte de ese material maravilloso con ustedes esta parte, cómo crecer a un líder, cómo hacer crecer a un líder, ¿sí? Eh, para ello quiero que vayamos a un, eh, un texto bíblico que es bien interesante y leerlo para que comencemos. Este texto tiene que ver con lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 30. Primera de Pedro, versículos 2 al 30. Y dice este texto, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En otra versión, el mismo texto, permítame se los leo, nos dice algo, en otras palabras, desde luego con la misma profundidad,
sin querer variar el informe o lo que dice el texto, pero de una manera más sencilla de pronto. Entonces, dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2, dice, apacentad la manada de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerzas, sino voluntariamente, no por ganancias vergonzosas, sino por ánimo pronto, y no como teniendo señoríos sobre las heredades del Señor, sino de tal manera que seáis ejemplo de la manada. Bueno, este texto da indicaciones muy precisas sobre este tema que estamos leyendo. La Biblia nos ordena, nos dirige, nos orienta siempre en todos los temas que usted encontrará todos los temas, todo lo que tiene que ver con la vida del hombre. Ahí está. Y en este caso específico está hablando a quienes están de una manera ya liderando y han ido ejerciendo su papel como líderes. Pero permítame decirle antes que todo, de seguir con este mensaje, que todos hemos sido llamados a liderar. Todos, 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 todos. En el preciso momento de que un hombre y una mujer, o aún sin casarse, es decir, antes de llegar a esa etapa decisiva de unir sus vidas para formar un hogar, cuando empiezan a crecer, tienen que desarrollar sus actitudes, sus dones, sus habilidades, las naturales, las que Dios nos ha dado, las que están, las que vienen después por el estudio, por la misma, por experimentar, por ejercitar. Entonces, pero lo que es palpable en la Biblia, en Génesis, es que Dios le dio al hombre la libertad o la orden de sojuzgar la tierra. Le estaba diciendo, lideren, formen hogares, formen familias, formen pueblos, formen naciones. O sea que entonces este tema nos compete a todos. Entonces, sigamos a ver. Un líder que desarrolla de seguidores, ¿cierto? Un líder que desarrolla seguidores agrega, pero un líder que desarrolla líderes multiplica, multiplica. Miren la gran diferencia. No es lo mismo agregar que multiplicar. Es decir, en el mundo hay gente muy carismática y tienen muchos, muchos, muchos seguidores. Gente con muchos dones y habilidades y tienen muchos, muchos, muchos seguidores, ¿cierto? Pero agrega una gran cantidad en su entorno, pero no quiere decir precisamente que esté desarrollando la gente. Está desarrollando ese líder seguidores. Pero un líder que desarrolla líderes, oiga, un líder que desarrolla líderes, multiplica. Yo creo que a eso nos ha llamado Dios. A todos, ¿sí? Cuando un padre y una madre tienen su hogar, pues tienen sus hijos, tienen que tener esto en sus corazones, en sus mentes. Cómo desarrollar a esos hijos para que así mismo, pues pueda continuar el proceso de desarrollar otros líderes. Hay hoy un gran vacío y los muchachos, los hijos, no tienen quien les guíe. Sus padres de pronto fallan en esto. Bueno, pero eso tema de otra conferencia. ¿Cómo hacer crecer a un líder? Bueno, normalmente los líderes, perdón un momentico por aquí, que los líderes disciernen, tienen que tener discernimiento. Se necesita uno, dígalo bien, cuidado, póngale atención a esto, se necesita a uno para conocer a uno para conocer a uno. Los verdaderos líderes necesitan identificar, identificar quién tiene esas connotaciones de un líder potencial, por ejemplo, o en qué. Pero también un líder demuestra, se necesita también uno para mostrarle a uno los verdaderos líderes que son.
son modelos. Los verdaderos líderes son modelos, ¿cierto? Son modelos. ¿Y qué más hacen los líderes? El verdadero líder desarrolla. Se necesita uno para hacer crecer a uno. Los verdaderos líderes capacitan a otros líderes. Todo lo que usted ha podido desarrollar en su liderazgo, ese crecimiento que se ha dado, es la suma seguramente de la acción de muchos líderes o de algunos líderes en su propia vida. Hay veces nos preguntan quién le ha impactado en su vida, quién es para usted un referente, quién es para usted una persona que le ha motivado a liderar o a irse adelante, a crecer, quién de usted, a quién usted le gusta o ha encontrado una persona que le inspire, un inspirador. Bien, hay otro texto bíblico que quisiera que revisáramos, no todo, pero sí, qué bueno que lo hiciéramos o usted ya en su hogar, en su casa lo haga. Y eso tiene que ver con la carta del apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulos 1 al 26. Yo voy a ir tomando algunos versículos de este texto para que nos sirven como referente o como nos, o nos conducen, porque eso es la Biblia, ¿sí? No es que nosotros, lo que hablemos nosotros es lo más importante, nunca será así. Entonces dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 26. Y quiero que leamos el versículo 1 y 2 para que hablemos un poco más de qué vamos a hablar. De las ilustraciones para la tarea de liderazgo, como está aquí en la Biblia. Dice este versículo 1 y 2, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Aquí nos está diciendo que estamos para entrenar y para capacitar hombres fieles, para que hagan lo que nosotros hemos hecho, ¿sí? Bueno, con Carlos hemos compartido ya muchos años, muchas experiencias, muchos lugares, hemos estado, hemos viajado, hemos salido de Colombia, hemos estado en grandes conferencias, grandes líderes, congresos, hemos aprendido, hemos estado con grandes hombres de Dios y grandes líderes. Y hemos compartido estas experiencias. Y desde luego, tanto él como yo hemos sido entrenados por otros. Y eso nos ha quedado tan claro que hemos estado en la tarea de entrenar a otros, ¿sí? Entonces, entrenador. Y es una ilustración para la tarea de liderazgo. Leamos el versículos 3 y 4. Y tú pues trabaja como fiel soldado de Jesús Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida por agradar a aquel que lo tomó por soldado. Habla de soldado, ¿cierto? Ya sabemos lo que es un soldado. Estamos para soportar penurias y permanecer enfocados en nuestra misión. Un soldado está enfocado en su misión y va y expone su vida, es entrenado, desde luego debe tener los cuidados, pero se expone, ¿cierto? Y pasa, no precisamente está pasando, está de vacaciones, no, está una misión difícil, complicada. Pero también dice el versículo, ya el versículo 5. Y aún también el que compete en juegos públicos no es coronado si no hubiere competido legítimamente. Aquí nos habla del atleta, ¿sí? Uy, en los atletas eso es cosa seria. Tienen que ser muy disciplinados, muy disciplinados. Horas de comida, horas de entrenamiento, horas de sueño, ejercicio va, ejercicio viene. En mis tiempos jóvenes yo competía en atletismo, siempre
competía sobre todo en velocidad, en carreras rápidas. Y eso era de entrenamiento. Todas las semanas iba a la Facultad de Agronomía de la ciudad de Palmira. Allí había una pista, allí habían entrenadores y yo entrenaba con ellos. Era una época donde yo estaba muy dedicado al deporte. Entonces, sé lo que es ser atleta. No era de largo aliento, o como otros que corren ya carreras de largo aliento, pero es un ejercicio fuerte. Entonces, se debe tener. Dice luego el versículo 6 y 7, el labrador para recibir los frutos es necesario que trabaje primero. Óigalo bien, la misión acá o la profesión del labrador. Dice, estamos trabajando, estamos para trabajar duros como lo hacen los labradores, haciendo que crezcan las personas que están a nuestro cuidado. Sembrar es muy difícil, la tarea de sembrar es complicada. Cuando nos ha tocado ir al campo y ver a la gente a los campesinos, trabajan, yo veo que trabajan el tiempo casi que agachados. Bueno, no es fácil, pero los resultados se ven desde luego. Ahora leamos el versículo 15 de este texto que estamos estudiando, de 2 de Timoteo, capítulo 2, y nos dice este versículo 15 lo siguiente. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de la verdad. Un trabajador. Trabajadores hay muchos, pero quien haga las cosas diligentemente, ¿sí? Como un buen obrero que hace las cosas cada vez mejor y no deja las cosas así a medias, ¿cierto? Eso debe estar en las ilustraciones para la tarea de liderazgo. Vayamos ahora al versículo 20 y 21. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que el que se limpiare de estas cosas será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Para hacer toda la labor se requiere de utensilios, ¿cierto? De herramientas para poder hacerlo. Y como dice el texto bíblico, hay vasos ¿sí? Para honra, ¿sí? Pero también y de varios materiales de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. ¿Qué más pudiera tener el siervo de Dios? Vayamos al versículo 24, o perdón, uno que está desarrollando líderes, pero bueno, sabemos que cuando usted es siervo, la idea es que el siervo desarrolla a otro. El siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre enseñe a los que se resisten. Si por ventura Dios les dé, que se arrepientan y conozcan la verdad. Y se conviertan del lazo del diablo en que están cautivos para hacer su voluntad. Definitivamente el siervo tiene que ser un siervo de amor. Estamos para someternos y permanecer humildes, siendo amables con todas las personas. El hecho de que seamos líderes no quiere decir que entonces nos demos a la tarea de estar por encima de los demás. La humildad es básica, es necesaria. Tenemos experiencias de personas que de pronto con mucha capacidad, pero poco de humildad, ¿cierto? Pero bueno, hablemos de cosas más amables en esta mañana. Estamos hablando de las ilustraciones para la tarea de liderazgo, ¿cierto? Bueno, pero también veamos que los líderes potenciales van a influenciar a otros. Pero permítame antes de eso hablarles sobre el liderazgo efectivo, que no es una tarea fácil, nada para nada. Y la tarea además de desafío, ¿sabe cuál es? Es la de hacer crecer más líderes. Es la tarea más complicada. Ahora es desafiante encontrar líderes potenciales
Y es demasiado de desafiantes guardarles así como entrenarlos, guiarlos como entrenarlos. Eh, bueno, yo desde que comencé la vida cristiana, pues siempre tuve personas que estaban cerca de mí, personas que seguramente me estaban transmitiendo lo que en sus vidas les enseñaron y fue clave para desarrollar el liderazgo, para también formar a otros. Siempre ha sido mi vida desde que conocí al Señor, pero desde antes, desde luego, cuando estaba en la vida secular, pues para desarrollar o hacer los trabajos. Yo creo que una de las principales personas que estuvo a mi cargo o estuvo conmigo acompañándome, influyéndome, fue mi padre. Con él fue que yo aprendí a hacer las labores. Carlos lo mencionó ahora, yo soy ingeniero electricista, pero todo empezó siendo un estudiante en un colegio técnico en el área de electricidad. Y luego pasé a estudiar tecnología eléctrica y luego ingeniería eléctrica. Pero recuerdo que mi padre fue la persona que me inspiró, la persona que me sentó, la persona que me enseñó muchas cosas de esto que estoy hablando, de esto que he estudiado, de que esto que he desarrollado en mi vida. Y él fue un referente para mí. Yo puedo decir que él me enseñó a trabajar, me enseñó a manejar las herramientas. Y ante todo, no solamente esa parte, sino una parte fundamental. Mi padre era conocido como una de esas personas que se les dice todero, o sea que tienen como que una habilidad, una capacidad y que arreglan de todo. Bueno, eso me lo fue transmitiendo él, esa. Pero lo más importante que siempre decía y hacía es, mira, lo principal, ¿sabes qué es? Hacer las cosas bien, no a medias. Y yo tenía la tendencia de hacer las cosas ahí, a medias, pero con el tiempo, con el crecimiento y también con experiencias no muy agradables, estoy aprendiendo y he aprendido y sigo aprendiendo esta lección de hacer las cosas cada vez de una manera mejor, de una manera mejor. Y además se encuentra uno en la Biblia, con el texto bíblico que debemos hacer las cosas bien como para el Señor, o sea, las cosas pensando en el Señor. Sí, trabajamos para alguien seguramente, en una empresa, en una industria, qué sé yo, o en nuestra propia empresa. Pero entonces debemos considerar siempre hacer lo mejor para las personas que nos están empleando. O si somos nosotros, cuando yo decidí hacer mi trabajo de manera independiente, de tener mi empresa, me di cuenta, uno se da cuenta, porque ya cuando te contratan tienes que hacer las cosas bien, porque si no, no te van a seguir contratando y debes manejar personas y no te van a gustar si te hacen las cosas a ti a medias, ¿cierto? Entonces es necesario ir cada vez mejorando, ¿cierto? El futuro de la iglesia, ¿sabe qué? Será impactado por nuestra habilidad de hacer crecer bien más y mejores líderes, ¿sí? Así que el asunto no es como sumar a la iglesia, sino la multiplicación. Mire que hablando de los líderes que desarrollan seguidores, cuando se da esa tarea, eso produce inseguridad, ¿sí? Y no hay una visión no mayor que el mismo. Tienden a ser egoístas, ¿sí? Actuar con su liderazgo natural, ¿cierto? ¿Y cuál es el gozo principal de una persona que desarrolla seguidores? El reconocimiento de los demás, que te reconozcan. A diferencia del líder que desarrolla líderes, ¿cierto? ¿Qué vemos en esta persona? Es una persona segura, ¿cierto? Que no están compitiendo con los demás, es seguro. Además, tiene una visión mayor que él mismo, ¿sí? Su visión va aumentando, se va desarrollando y va mucho más allá. También podemos decir que pues es un arma buena para trabajar, para derribar el egoísmo, ¿sí? No es egoísta. El líder que desarrolla líderes tiene un liderazgo aprendido de otros.
¿Y cuál es el gozo principal de esta persona que se dedica a desarrollar líderes? En un líder que se dedica a ello, ¿sí? El crecimiento de los demás. Le importa el crecimiento de los demás. Ahora veamos cómo identificar a un líder, ¿cierto? ¿Cómo identificar a un líder? Bueno, influencia. Hoy sí sé que se habla de esta palabra, se menciona. Influencer, ¿no? Eso está en boga, lo que son los influencers. Y a través de los medios de las redes, pues influencian o van a influenciar a otros. Los líderes potenciales hacen eso, influencian a otros, ¿no? Este es el hecho más conmovedente acerca de los líderes. Fíjese que a quienes influencian sobre cuántos tienen influencia y cuándo tienen influencia sobre otros, ¿sí? ¿A quiénes están influenciando? ¿A cuántos? ¿Y cuándo? ¿Cierto? Pero la idea es que siempre va a estar influenciando a otros, ¿cierto? Pero también encontramos que los líderes potenciales van a desafiar el proceso, ¿sí? Porque siempre están sedientos, hambrientos de hacer las cosas mejor y están dispuestos al cambio, al cambio, ¿sí? El cambio se requiere estar cambiando, renovando. Recuerden que Romanos nos habla en capítulo 12, versículos 1 y 2 nos dice que hay que renovar la mente, renovar la mente. Yo le digo a mi esposa que hay veces va uno a hogares donde va y encuentra las cosas del hogar, la sala, ciertos cuadros, las mesas, la posición de los lugares, de los muebles, tienen su cierto lugar, ¿cierto? Y pasan años, años, y vuelve uno a ese hogar y encuentra las cosas igualitas en el mismo lugar. Personas que se resisten a cambiar cosas, por ejemplo, de posición. En mi hogar yo cambio las cosas cada mes, ¿sí? Los muebles, de posición, los cambios, ¿sí? No me gusta ver las cosas en el mismo lugar. Entonces estamos de desafiar el proceso, el cambio. Lo único que cambia es, ¿qué es lo que decíamos en un congreso? Lo único nuevo es el cambio. Hay que cambiar, hay que cambiar. El mundo cambió, ¿no? Tenemos un mundo que se salió de la normalidad, ahora se está construyendo una nueva normalidad, como esta, por ejemplo, de estar eh, edificándonos, creciendo a través de los medios, de la internet, ¿sí? De todas las redes sociales. Bueno, pero leamos el tercer punto, ser llevados por una visión, ¿sí? Los líderes potenciales pueden hacer que otros se emocionen con sus sueños. La persona con visión platica poco, habla poco y hace mucho, ¿sí? Tiene un fuego dentro de ellos para cumplir un sueño, ¿sí? No es el tanto hablar, sino hacer, ¿sí? Hay algo que le consume dentro, ¿sí? Son llevados por una visión, no están saliendo a lo que venga, a lo que salga el paso, al día a día, no. Tienen claro hacia dónde se va, ¿sí? Pero también es importante las relaciones. Dios es un Dios de relaciones. Dios siempre ha querido relacionarse con sus hijos. Y a la vez Él promociona la relación entre los hijos, ¿sí? Y que es necesario relacionarse bien con la gente. Problema serio el del relacionarse. Ayer hablaba con una señora y le decía que si ella creía en Dios, si era creyente, perdón, o si era un seguidor, perdón, si era, le dije, tú eres creyente, te relacionas con Dios, ¿cierto? O tienes una religión, algo así superficial. Y me decía, ¿cuál es la diferencia? Me dijo, bueno, que nosotros nos estamos aquí conociendo, pero no tenemos una relación. Usted sabe que yo estoy aquí y estamos hablando de un tema. Pero con el tiempo, si seguimos conversando, conociéndonos, vamos a crear una relación.
¿cierto? Es necesario crear relaciones y sobre todo relaciones buenas, relaciones bien, ¿cierto? Trabajar bien bajo presión. Estamos en un mundo intenso, intenso, intenso. Y a veces no aguantamos la presión, ¿sí? La tensión, nos tensionamos, ¿sí? Los líderes no van a experimentar éxito a largo plazo, a, mu- a- a menos que mucha gente los apoye. Los líderes potenciales han aprendido el valor de las personas y se pueden conectar con ellas, ¿cierto? Eso tiene que ver con las relaciones, pero hablando de la presión, de trabajar bajo presión, su valor reside en que ellos pueden hacer y en lo que pueden aguantar, ¿sí? Usted notará que los líderes potenciales tienen la habilidad de crecer bien bajo presión. Vemos muchas historias y seguramente la suya es una de ellas y que bueno, que usted ya ha dicho, bueno, yo he pasado por situaciones de mucha presión, pero ellas fueron las que me enseñaron muchas cosas. Se han creado imperios, naciones, para no ir muy lejos. Israel, el Estado de Israel se formó en 1948, le dieron su territorio para que se formaran como nación y no fue nada fácil. Estaba rodeado de muchos enemigos y lo atacaban todo el tiempo. Y tuvieron que construir un pueblo, una nación muy poderosa, demasiada tecnología, con muchos premios Nobel. Impresionante lo que han hecho. Pero hace en el 48, ¿quiénes eran? Eran hombres y mujeres, hogares, que les tocó construir unos sitios para vivir, para sembrar, los famosos kibbutz, los famosos lugares donde empezaron a trabajar y desarrollar empresas. Y hoy son lo que son, una potencia siendo tan pequeños. Entonces, qué necesario es aprender a trabajar bajo presión. Pero se requiere resolver problemas, ¿cierto? No solamente es, los problemas son para resolverlos, ¿sí? Son para resolverlos. Entonces, al respecto, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se puede medir el tamaño o cómo se puede medir a un líder? ¿Sabe qué? Por el tamaño de los problemas, ¿sí? Gente que se le mide a esos problemas grandes. Usted dice, uy, este hombre es un líder tremendo. Que no sea Milana, se- que se le mete a esos grandes problemas, ¿cierto? Hay veces uno ve, hablando de los deportes, que contratan a un equipo, por ejemplo, en la actualidad el Barcelona, ¿no? Yo creo que más de uno le dará el quite al Club Barcelona por lo que está pasando. Bueno, pero de pronto viene un hombre y se le mide a eso, ¿cierto? Un gran líder, y saca el equipo adelante, o saca la empresa adelante. Problemas grandes, ¿cierto? Necesitan como que esos líderes tremendos, ¿cierto? Las personas casi siempre eligen un problema de su mismo tamaño, ¿cierto? No, eso no me le mido. Uy, no, no, no. Yo para eso sí no. A mí ni para estas cosas no. Otro dirá, me le mido. Vamos para eso, ¿cierto? Ahora, pero también hay la necesidad de comunicarse efectivamente, ¿cierto? Y ese sí que es un problema un poquito complejo, el cómo comunicarse. Cuando se comunican, logran que las personas, hablando de los líderes potenciales, sientan y actúen de manera diferente. Ese debe ser el eslogan de un líder que quiere hacer que la gente vaya hacia adelante. Comunica bien, ¿cierto? ¿Sí? Logran que las personas piensen y sientan y actúen de manera diferente a como los conocieron. Nosotros, ustedes saben, desarrollamos trabajo ministerial y nosotros, nuestra denominación CENFOL, Centros Cristianos de Formación y Liderazgo, desde que empezamos a formarnos, siempre nos empiezan a desarrollar y nos va quedando en la cabeza ese deseo también de desarrollar a otros,
de ir mirando quién tiene el potencial, ¿cierto? Y de cómo llevarles y conducirles. Y seguramente tanto ellos como nosotros llegamos con unas situaciones muy complejas, ¿cierto? Pero eso es bueno porque de ahí, a partir de ahí, se empieza a desarrollar cosas diferentes, cosas nuevas. Uno de los textos bíblicos que más impactó mi vida, en los inicios de mi vida cristiana, y lo sigo desde luego considerando, es que las cosas viejas pasaron. Que aquí ahora todas están hechas nuevas. De modo pues que si alguno está en Cristo, la clave es eso, el líder de líderes. ¿Sí? Si yo estoy en Cristo, pues Él me va a conducir. Y Él me está diciendo, nos dice que va a hacer algo diferente, algo nuevo que lo veíamos ahora, un cambio. Van a ver cosas diferentes. Y eso me estimuló, me animó a decir, bueno, seguramente ahora las cosas van a cambiar, van a cambiar. Qué bueno que estemos pensando y que estemos llevando a la gente hacia eso, hacia cambio, ¿cierto? Comunicarse efectivamente, entonces es bien importante. Pero, ¿cómo identificamos también a un líder? ¿Sí? Bueno, además de todo lo que hemos hablado, los líderes potenciales creen que pueden hacer una diferencia y quieren probarlo. Ser seguros. Creen, ¿sí? Que pueden hacer la diferencia. Hacer la diferencia. Sí que necesitamos, el país necesita, los hogares necesitan, de gente, los trabajos, las empresas, de gente que marque la diferencia. ¿Sí? Pero también poseer una actitud positiva. El liderazgo, mire, tiene que ver más con una actitud que con posición, con la posición. Qué, qué tremendo pensar que mi posición es la que me dice que yo soy líder. No, es más bien la actitud, ¿cierto? Una actitud positiva, una actitud de siervo y una actitud persistente, ¿sí? Eso es poseer una actitud positiva. Y querer ser evaluado por los resultados también. Los líderes quieren ser respetados por su producción. Óigalo bien, por su producción, no por su posición. Esto es cómo identificar entonces a un líder. Continuemos acá, avancemos un poquito y veamos 7 pasos para desarrollar líderes. Bueno, número 1, escójalo sabiamente. ¿Sí? Cuando estén seleccionando líderes potenciales, ¿cierto? Para desarrollar, escoja personas, óigalo bien, con gran deseo de hacer diferencia. Deben estar hambrientos por crecer, pero también con gran potencial de hacer una diferencia. Un deseo y con el potencial. Un 5 no va a liderar, un 10 sí. Segundo, desafíalos apropiadamente, ¿cierto? Los líderes potenciales necesitan ser desafiados, no solamente ser enseñados. Denles un problema para resolver. El desafío debe ser personal, alcanzable, medible e importante. Y es importante que una persona evalúe su potencial, ¿cierto? Que se dé cuenta que tiene. Esta semana hablaba con una señora y yo le decía, mira, tú tienes un gran potencial. Disciplínate, organízate, porque el potencial lo tienes, pero es necesario disciplina, orden. Y he tenido en mente a esa persona, a esa señora, y quiero desarrollarla, quiero ayudarle, conducirle. Y bueno, hay que darle tareas como decíamos ahora. Tercero, invierta recursos en ellos generosamente. Hay que invertir. Si no se invierte, pues el trabajo va a quedar a mitad de camino, ¿cierto? Invierta recursos en ellos generosamente.
tiempo, libros, materiales, en fin, lo que más pueda, por favor, inviértalo. Lo que usted ha recibido, inviértalo. Bueno, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres que sean fieles y idóneos. ¿Sí? Estábamos leyendo. Bueno, esa es la tarea. Permítales que le acompañen y lo observen liderar. ¿Cierto? Tú me ves, recuerdan aquello, tú me ves y tú, ¿sí? Para que ellos lo hagan después. Tú me ves, yo lo hago, ¿sí? Después es llegar a que tú lo haces, yo te veo, ¿sí? Pero es necesario que usted les acompañe. Ahora, quinto, identifique sus fortalezas y anímelos con frecuencia. Mira tus fortalezas, ¿sí? O identificarlas y hacérselas notar, ¿cierto? Y estarlos animando. Mira, tú tienes la capacidad de hacerlo, tú lo puedes hacer. Sexto, dele responsabilidad y autoridad para algunas tareas, porque si estamos haciendo lo anterior, pero no les delegamos tareas, ¿cierto? Responsabilidades, pues él no se va a poder desarrollar de la manera adecuada. Todos los días, desde que empezó la pandemia, hemos estado teniendo un devocional a las 7 de la mañana, asistían bastantes personas, porque como estaban trabajando desde casa o en fin. Desde luego, cuando empezó pues ya las personas a trabajar en su lugar de trabajo, el número de gente mermó, pero hay unos cinco que se han quedado, ¿cierto? Pueden parecer poco, pero no, toda persona es importante. Y entonces me he dado la tarea de con ellos tener devocional, pero les cambié las reglas de juego. Yo les envío los versículos, les digo yo, mediten en ellos y reflexionen, hagan sus aplicaciones y nos encontramos a las 7. Ya cuando llega a las 7 oramos, leemos el texto y digo, bueno, hablen. Y inicialmente lo hacían de manera general, de manera plural. Yo digo, no, hágalo singular, pensando en usted. Y bueno, ahí los voy llevando y desarrollándoles para que tengan la habilidad también de compartir esto a otros. Dele responsabilidad y autoridad para algunas tareas y para terminar, dice, evalúeles regularmente, ¿cierto? Balancee su expectación con su inspección, ¿cierto? ¿Qué esperas? ¿Qué expectas? ¿Qué expectativas tienes con esas personas que estás desarrollando, ¿cierto? Pero hay que tener un balance entre esas expectativas y con su inspección, ¿no? Hay veces dice uno, no, mire, con las que me sale, yo tenía unas expectativas. No, sea mesurado, ¿sí? No se vaya al extremo de creer que nada pues se ha aprovechado. Tal vez, como dice la Biblia, unos producen al 30, otros al 50, otros al 100. Hay unos que son disparados, ¿cierto? Los líderes potenciales deben oír las evaluaciones que usted hace de su crecimiento y progreso en el trabajo. Pruebe, pruebe esta lista de puntos a revisar, por ejemplo. ¿Está haciendo lo que se espera? ¿Están aprendiendo mientras lo están haciendo? ¿Son efectivos con las personas? ¿Y están listos para nuevos desafíos? Esa es una listica que nos sirve para ese balance entre las expectativas y lo que usted encuentra cuando hace una evaluación, una inspección. ¿Sí? Bueno, ¿cómo le ha parecido? ¿Qué comentarios podrías tener ahora o preguntas? ¿O con qué te estás llevando hoy de este tema de cómo hacer crecer a un líder? Adelante, los escucho. Tenemos un tiempito de reflexión o de preguntas, si es el caso. Gracias, John. Qué tema tan espectacular. Yo quiero motivarle a cada uno que este material nos lo llevemos al menos esta semana para estarlo trabajando a fondo, mirándonos como en un espejo allí. Y disfrutaba mucho todo el relato que nos traía John
porque lo iba viendo en mi vida. Cuando me compartieron de Cristo, vino mi conversión, yo vivía en Tuluá. Y la primera persona que fue allá a ayudarme a desarrollar y a formarme fue John Walter. Fue Ayer nomás. en el año 2000. Y pues el líder de John era Roosevelt Gutiérrez. Y posteriormente me encontré con otro que era Danilo Ariza. Él también fue de los primeros que me empezaron a enseñar. Y luego aún me invitaban a hacer cursos. Yo me acuerdo que parte de todo lo que fue esta influencia del liderazgo, pues vino de ellos, me iban orientando cómo ellos me llevaban. Y ahora que decía John, déjele ver a sus discípulos lo que usted hace, yo veía que ellos se capacitaban y me invitaban a congresos, me invitaban a otros lados, y ahí empezó un desarrollo, ¿no? Miremos que este material es de John Maxwell, y yo creo que es uno de los hombres que más influencia ha tenido en los 5 continentes. Es que es impresionante lo que han hecho estos materiales de John Maxwell. Entonces se sigue multiplicando. Y haciendo ese recorrido, pues posteriormente va uno creciendo, va madurando, se va multiplicando. Y entonces uno de los personajes que Dios me puso en mi caminar fue a Rafael Garrido, y lo veo aquí. Y ahora Rafael está, todo esto que yo nos contaba ha sido multiplicado y ahora está en Rafael. Pero Rafael se multiplicó en William, ¿no? Que también está acá. Entonces veía esa secuencia tan Generaciones. generaciones. O sea, John, entonces William es bisnieto tuyo. Imagínate. Me acuerdo una anécdota, Carlos, de lo que estás comentando de tus inicios, en ese deseo que Dios puso en tu corazón y en una disposición, una actitud de dejarte orientar por los que ya estábamos. Recuerdo que empezaste a estudiar el Sencan cuando estudiamos Sencan. Y Carlos, ustedes saben, es médico, ginecólogo y tenía su trabajo, desarrolló su trabajo por muchos años, luego empezó ya como un líder de tiempo completo, pero él trabajaba y el Sencan era martes y la mañana del miércoles y él se venía y te quedabas en mi casa. ¿Recuerdas que mi casa era tu hotel? Y pasamos buena temporada. Me volví muy amigo de Luker, De Lucky, de Lucky, sí de se Lucky. llamaba el perro de John. Eh, Son historias muy lindas, pero en este caminar también un día me encontré con un hombre que se llama Luis Gaviria, un hombre que también fue desarrollado en todo el liderazgo del neurocoaching aplicado pues a los principios y valores que acabamos de ver esta mañana. Y él empezó a multiplicar líderes dentro de Zenfold de una manera increíble. Por ejemplo, aquí John Walter, Rafael y William se graduaron ahí, y Luis también, Luis Umaña, que nos acompaña hoy desde Medellín. Terminamos formados en esta disciplina. Entonces, no podemos quejarnos de que la vida no nos da oportunidades, sino que allí están, de pronto no las veíamos, ¿cierto? Eh, ¿Qué decir de mi encuentro con José Manuel? Que él, uno de nuestros grandes formadores fue Jair Ríos, que fue el líder de José Manuel y que creó una fundación, Sembrador de Valores, en Venezuela, y ahora José Manuel pues está dentro de el liderazgo de esta fundación,
y nos encontramos y hemos hecho una gran amistad y nos hemos potenciado en lo que hemos caminado. Entonces, este es un ejemplo de cómo se va entretejiendo el liderazgo, se va potenciando unos a otros. Pero hay algunas cosas que quiero rescatar de lo que nos enseñó John Walter. Es imposible ser un verdadero líder al cual estamos llamados. Porque una tremenda pregunta que debiéramos hacernos hoy es las habilidades y virtudes que Dios nos ha dado para invertirlas en su obra. ¿Dónde están? ¿Dónde las estamos usando? Como decía John, todos somos llamados al liderazgo, pero nadie puede desarrollar ese liderazgo si no es liderado. Y aún, mira a dónde va llegando uno, ¿no? Cuando, es que esto daría pues como para un seminario. En este momento, el líder de John Walter es Danilo, pero Danilo en alguna época fue compañero, pero llegó a ese nivel y se le respeta. Porque es eso, es, es Dios el que va moviendo toda esta fuerza. Entonces, creo que uno de los errores bien grandes, terribles que puede tener uno en la vida es no ser liderado. Necesitamos ser liderados toda la vida. Necesitamos tener a alguien a quien darle cuentas, porque si usted no tiene a quien darle cuentas, está entrando en la autosuficiencia. Y dentro de ese entrenamiento, pues, dice aquí en uno de los pasajes que nos compartía John, esfuérzate en la gracia. Está diciendo no es por su fuerza de voluntad, por su fuerza humana, por sus estrategias humanas, por lo que Dios le da cada día dentro de su amor, de su regalo. Y los últimos dos punticos que quería, pues de lo que me llevo hoy de aquí, es desarrollar mansedumbre. Uno de los factores que nos lleva a la derrota en la vida es la agresividad. Y la agresividad no está en ningún contexto. Tanto así que hasta Dios dice, no dejes que se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, resuelva las cosas cada día. La ira es uno de los indicadores de inmadurez o de falta de sanidad interior. Entonces la mansedumbre es espectacular. Y por último, cuando hablabas de las vasijas, pues preguntarnos qué tipo de vasija soy yo en las manos del Señor. Bueno, no quiero tomarme el resto del tiempo, pero me parecía muy relevante testificar esto tan chévere que nos has traído, John. Y le invito a los demás a que nos compartan, pregunten, aporten. Tenemos allí un buen tiempito todavía. ¿Quién quiere compartir algo? Hola, buenos días. Gusto en saludarles. José Manuel, bienvenido. Wow. Gracias, Carlos, una vez más por este espacio. Bendiciones a todos, saludos. Gracias, John Walter Lazo. Wow, tremenda historia, tremenda experiencia, Carlos. Y qué bonito es esa multiplicación de liderazgo. Yo soy un estudiante eterno de John Maxwell. Verdad que para mí John Maxwell, de hecho, gracias a John Maxwell yo llego a los pies de Cristo, porque a través de un libro, de un líder, cuando entró en el negocio de Amway hace 22 años, los líderes que me lideraban en ese momento, pues eran cristianos y a través de un libro John Maxwell me captaron. Entonces, qué bueno esta mañana escuchar a John Walter hablar de ese líder multiplicador. Quiero, de todas las cosas que me llevo, el influenciar a otros y el cambio. Como líderes tenemos que estar presto al cambio. Y el cambio es lo único constante en la vida y sobre todo en este mundo globalizado. Entonces, a veces nos cuesta el cambio. O sea, todo eso es una resistencia natural. Pero precisamente, si queremos hacerlo en nuestra fuerza, estamos perdiendo. Porque a veces humanamente no podemos. Entonces hay que pedirle, como decía Carlos, precisamente pedirle a Dios esa sabiduría para hacerlo.
Y lo otro que me llama la atención, y bueno, nosotros somos producto de esa muestra, el relacionarse, el poder relacionarnos, cómo nos vamos conectando unos con otros. ¿Verdad que yo le doy gracias a Dios estar en este estilo de vida de ser cristiano no es ¿cómo diría? No es una moda, o sea, es un estilo de vida diario, estar en esa relación con Dios y poder multiplicarnos en otros. Fíjate cómo Walter se multiplicó a través de Carlos, Carlos a través de Rafael, Rafael a través de William. Entonces, un ejemplo acá presente, pero me imagino que eso está presente a nivel mundial, como Carlos está haciendo todo eso. Y yo soy muestra de eso, pues a través de un legado que dejó nuestro pastor Jair en paz descanse, nos conectamos y fíjate, estoy acá y seguimos reproduciendo líderes, la intención es esa. Y por último, revisar lo que dice que Carlos, desarrollar la mansedumbre, es esa paciencia, ese amor por hacer las cosas, liderar con amor, yo creo que ahí está la clave. Así que muchísimas gracias, muchísimas bendiciones y por acá la orden en contacto. Gracias, Carlos, por ser mi mentor. Muchas bendiciones. Gracias, José Manuel, por tus aportes valiosos. ¿Quién más quiere compartirnos? Hola familia, buenos días. Pues qué bueno poder compartir con ustedes, con el amado John Walter Lazo, Carlos Jorge Ávila y todos ustedes. Lo que decía Carlos, pues la multiplicación, ¿no? Y recuerdo cuando William arrimaba contador en el ingenio de la Carmelita, llegaba con su maletín, con su uniforme de trabajo, y le preguntaba, ¿no has ido a la casa? No, todavía no he ido, vengo al taller de crecimiento. Entonces, un hombre muy dispuesto y disponible. Pero me impacta algo de lo que compartía el líder John Walter, el punto número 4. Permítales que le acompañen y le observen liderar. Y recuerdo algo que aprendí del líder que nos compartió un día, Roosevelt Gutiérrez. Nos compartían en alguna reunión, decía, yo lo hago, tú me ves. Yo lo hago, tú me ayudas. Lo haces, yo te ayudo. Tú lo haces, yo te veo. Tú lo haces, yo me voy. Entonces, esos 5 puntos importantes, que bueno aplicarlos y de verdad que es muy importante eso, ¿no? Valga la redundancia. Pero dice el punto número 1, escójalo sabiamente. Y a veces me pega unos estrellones, les cuento aquí en voz baja. Pero bueno, gloria a Dios que hemos visto también esos líderes que van surgiendo y que nos vamos multiplicando. Entonces, qué bueno el tema de hoy, como siempre, edificándonos, compartiendo y aprendiendo juntos. Me llevo eso hoy. Muchas gracias. Buen día. Gracias, Rafa. No, usted es el único que estrella, nada más. Los demás nunca nos hemos estrellado. Ese es el pan de cada día, no te preocupes, hace parte del proceso, ¿no? A ver, yo quisiera invitar a Luis Umaña que nos cuentes un poquito si estás por ahí disponible. Carlos, Medardo dice, muy buenos días, muy espectacular el tema, me lleva la importancia de ser un buen líder y trabajar bajo presión y estar atento a los cambios. Y nos dice Andrés, de acuerdo con el compañero, el cambio se puede lograr, pero depositando las fuerzas en Dios. Qué chévere. Y esto que nos comparte Andrés me lleva a reflexionar lo siguiente y les invito que también esa parte nos la llevemos hoy. Nos podemos sincerar con nosotros mismos a qué nivel de resistencia al cambio tenemos, como decía José Manuel.
porque la resistencia al cambio terminará en frustración, se lo garantizo. Nosotros necesitamos ser transformados. Y entonces, si usted está en resistencia al cambio, está construyendo una tremenda frustración más adelante. Cuando John Walter hacía la analogía de su casa, que dice cada 8 días cambio, es un muy buen ejemplo de lo que es la vida. Y más en esta vertiginosa época que nos ha tocado de cambios y sobre todo de tantos distractores. Nunca el cerebro del ser humano había sido bombardeado de tanta información como hoy en día. Entonces, si yo no tengo una capacidad de no dejarme arrastrar por las redes, por las modas, sino por eso nos compartía de que el líder tiene visión. Entonces, ¿esto realmente está dentro de mi visión o no? Si no está dentro de mi visión, no entra. Si no, nos vamos volviendo personas con una mente dispersa, donde al final del camino podemos hasta terminar desarrollando una enfermedad que se llama trastorno de déficit de atención del adulto. De tanto ese cerebro estar disperso, después le va a costar mucho poder concentrarse. Y cuando una persona sin darse cuenta se va permitiendo en tener una mente dispersa, cada vez le va a costar mucho más poder orar, porque no se va a poder concentrar, poder estudiar la Biblia, porque no va a poder concentrar. La mente creó el hábito de ese viaje veloz de un lado, estar cambiando de canal de pensamiento muy rápido. Entonces, mira la riqueza de este tema. ¿Quién más quiere compartirnos algo? Tomémonos 5 minuticos más para irnos. Buenos días a todos. William, Un abrazo. ¿cómo andas de Polo Norte? Está haciendo frío y ya empezó a amanecer tarde. Apenas está saliendo el sol en este momento. Wow. Pero bueno, vamos bien, gracias a Dios. Y bueno, yo solo corroborar lo que han dicho, ¿no? De cómo un líder desarrolla líderes y cómo Rafa me tuvo esa paciencia, porque ahorita hablaban de la paciencia y esa paciencia que me tuvo infinita, porque al principio yo iba y le contaba pues todo lo mundano que era, y yo me imagino que Rafa por dentro tragaba saliva y decía, no, tranquilo, que el Señor te va transformando, ¿no? Y me tuvo mucha paciencia cuando salía tarde de trabajar, siempre estuvo allí, entonces pues valorar eso, voy a exaltar pues la paciencia que tuvo Rafa conmigo y dentro de esas cualidades del líder para desarrollar a otro, ¿no? Y cómo me fue empujando yo me acuerdo la primera vez que me llevó a compartir un tema, pues primero me llevaba a los grupos de oración y yo escuchaba el tema, y un día me dijo, comparte tú los versículos y tal, pero ya un día me dijo, no, ahora tú vas y compartes el tema y yo te acompaño. Ese día fue tremendo porque pero yo, como antes de llegar a Cristo, ni siquiera me imaginaba, porque me burlaba de los que leían la Biblia, decían que eran débiles mentales. Y yo pararme frente a un grupo de gente a compartir un tema. Nunca me olvido, pues, que yo compartí Juan capítulo 3, ¿no? De cuando Nicodemo se le acerca a Jesús y Rafa estuvo allí apoyándome. Y eso fue lo que él me dijo cuando me soltó, ¿no? Es que yo lo hago, tú me ves, yo lo hago, tú me ayudas, entonces tú lo haces, yo te ayudo, tú lo haces, yo me voy. Todo eso fue lo que me dijo, pues, y lo acordaba, ¿no? Yo hace más de 11 años que pasó, pero bueno, eh, eso es lo que tenemos que tener, puesto los ojos en Jesús, y el Señor va dando eso para desarrollar a otro, esa paciencia que me tuvo y todo. Entonces, un abrazo a todos y bendiciones. Quería compartir con ustedes esto, ¿no? De cómo es real, de cómo se da en la realidad. Gracias, William, muy chévere. Y bueno, ahora William está en Estados Unidos para hacer todo lo que le enseñó Rafael, Dios me permitió enseñarle a él y que me ha enseñado John Walter. Entonces vea cómo sigue, ¿no? Entonces más adelantico ya nos estará diciendo William en quién se multiplicó por allá cerca al Polo Norte. Claro que sí, Dios mediante. Quiero destacar una cosa, Carlos, ahora que comentabas
los inicios. Eh, Mira, yo estudié coaching porque tú fuiste la persona que influyó. O sea, cómo creciste de tal manera tal que ya te convertiste también en un influenciador de los que te influyeron. Y bueno, eso está a tu favor. Desde luego, pues tú hablas de Luis Gaviria, pero Luis contigo y tú conmigo, con mi esposa. Y además, eso que tú nos invitaste, nosotros también pudimos reclutar de una manera, por decirlo de alguna manera, a otras personas para que también eh, asistieran o empezaran a estudiar o a capacitarse como coach de vida. Entonces, esto es así, esto es una cosa loca, como por así decirlo. O sea, hoy por ti, mañana por mí, mañana otra vez por ti, bueno, en fin, esto es impresionante. Pero déjeme, yo le cuento esto. Rolando Justiniano, que es el fundador y director de la Universidad Iberoamericana de Liderazgo de Miami, un hombre que ha impactado en los 5 continentes, un tremendo hombre, y es un hombre que salió por allá de las montañas de Bolivia, un hombre de un contexto más bien campesino. Él llama a Roosevelt, a nuestro líder, y le habla de coaching. Y resulta que Roosevelt andaba por allá en Turquía. Entonces llamó a su asistente y le dije, vea, localíceme a Carlos Ávila por allá en Tuluá y déle esa beca que me dieron a mí porque yo no la puedo aprovechar. Y allí me empujó a lo del coaching. Entonces, mira cómo esto es como un fenómeno dominó, ¿cierto? Es una reproducción de esta influencia que apasiona. ¿Por qué Carlos, apasiona? Porque es transformadora, por eso apasiona. Carlos, me acordé de otro detalle. Yo siempre tuve expectativas o estuve de inclinación hacia el coaching. Y te acuerdas que yo te comenté eso y tú viajaste a la Argentina y te lograste encontrar con Mariano, que a propósito ya murió, ¿no? ¿Sabías que murió Mariano? No, no sabía. Mariano murió, sí. ¿Por COVID o qué? No sé exactamente, pero murió, Uy, qué murió. pesar. Y entonces yo quise estudiar coaching. Hice varios contactos con Guido Sibelnitz, un judío en Argentina, y no lo hice, me contacté con él, no lo hice, luego yo te conté a ti, y tú cuando viajaste a la Argentina conociste a Mariano y ahí te metiste, y luego, y no sé, te encontraste con Luis Gaviria, y bueno, ahí empezó todo este cuento del coaching. Y esto lo que nos lleva es a entender el valor de las relaciones, que era otro de los puntos importantes de hoy. ¿Cuáles son sus relaciones significativas? ¿Cuáles son? ¿Cierto? Buenos días. Medardo, bienvenido. Un corto saludo y también pues para recordar que me hizo la oración de fe fue el famoso Joe Walter hace Ay, años. veo otro. Sí, Hola, fue Medardo, eso. ¿Qué más? gusto Ha en sido saludarte. lo mismo. Era pues para dar testimonio y que aquí estoy llevando ¿Qué- con... ¿Saben cuál fue el anzuelo para Medardo? En aquella época hacíamos, nosotros editamos un libro, varios participaron, no sé si Carlos participó en ese libro que se llamaba, ay hombre, se me fue ahora, que era uno devocionales diarios en familia, algo en familia, ¿te acuerdas, Carlos? Sí. Bueno, entonces lo enseñábamos haciendo mediante una comida, invitábamos a una pareja, a su familia. Entonces invité a Medardo a mi casa, a su esposa ya la conocía en Numandia y fue con los hijos y con los hijos nuestros y compartimos ese material de iglesia en casa o devocional en casa, algo así se llamaba. Entonces allá invité a Medardo y ahí fue, empezó todo. Bueno, Bueno, qué muchas rico. gracias. Vamos a pedirle a John Walter que
cerremos este tiempo espectacular con una oración, pidiéndole a Dios que nos permita avanzar de su mano. Estamos agradecidos contigo, amado Padre, porque es tu voluntad que estuviésemos hoy aquí conectados, aprendiendo acerca de lo que tu palabra dice, Señor, de lo que tu palabra invita. Tú nos has escogido, nos has llamado para ser parte del pueblo, pero también has sembrado en nosotros el deseo de que compartamos y desarrollemos hombres y mujeres que te sirvan. Todo esto tiende, Señor, es a servirte a ti. Tú eres el líder por excelencia y nosotros somos los que tú has llamado para formar parte de ese gran equipo, Señor. Qué bueno es poder hacer reminiscencia, Señor, de lo que hemos hecho, de cómo unos a otros nos hemos ido pasando la posta, cómo unos a otros han ido desarrollando hombres y mujeres. Y la tarea nunca acaba, Señor. Y cómo otros que estuvieron, de los cuales fuimos sus iniciadores, ahora también nos retroalimentan y nos motivan, Señor. Esto es algo que definitivamente se puede hacer porque tú estás presente, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Qué bueno es recordar, qué bueno es ver nuestros inicios y poder mirar hacia atrás y ver cómo, Señor, hay personas que nos han copiado porque tú lo has querido, porque tú los has elegido. Y ellos a su vez, Señor, también obrarán de esa misma manera y seguramente lo estarán haciendo en cada lugar donde se encuentran. Yo oro, Señor, para que eso sea una realidad, para que esto no se detenga. Gracias, Dios, por la vida de Carlos y de cada uno de los hombres que están en este momento conectados, Señor, líderes, formadores de líderes. Que esto que hoy vimos, Señor, cale más en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que, Señor, nos lleves a desarrollar todo ese potencial en nuestra vida y en la vida de otros. En el nombre de Jesús oramos, Señor, dándote gracias a ti. Amén y amén. Amén y amén. Gracias. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, Que estén muy bien Bueno, todos. que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, un abrazo fraterno. Chao. Feliz fin de semana, feliz puente en Colombia. Dios les bendiga. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, un abrazo y Bendiciones. bendiciones. Gracias, John Walter. Bendiciones para todos. Gracias a todos ustedes. Gracias. Chao, José Chao, Manuel. Rafa. Un abrazo a todos. Chao, Dios les William. bendiga rica y abundantemente. Chao, Un abrazo a William. todos. Bendiciones. Chao, Bendiciones a Marcos todos. Pino. Que Dios los guarde. Para todos. Chao, Amén. José Manuel. Gracias. Dios te guarde. También. Chao. Saludos a Bendiciones. Edwin. Bendiciones. Feliz fin de semana para todos. Igualmente. Hasta luego, Javier. Que Dios te bendiga. A ti y a los tuyos. Gracias, muy amable.